Buenos días. Mi nombre es Fiorella Jiménez. Es un gusto poder estar con ustedes hoy día. Espero todos se encuentren bien. A nombre de Cambium Networks y de Fluke Networks Perú, Ecuador y Bolivia, les damos la bienvenida al webinar de hoy. El tema de hoy es diseño y pruebas para redes Wi-Fi, indoor y outdoor. Nos acompañan en la sala Javier de la Cruz, Technical Manager Cono Sur de Cambium Networks, y también Álvaro Cayo Urrutia, Country Manager de Fluke Networks para Perú, Ecuador y Bolivia. El día de hoy vamos a ver parte de información referida a diseño y pruebas para redes Wi-Fi indoor y outdoor. Sabemos que las redes Wi-Fi empresariales nos permiten acceder con mayor facilidad cualquier lugar de la empresa, siempre y cuando de manera previa se haya realizado una buena instalación de los dispositivos de comunicación y se haya realizado un buen diseño Wi-Fi, tanto al interior como al exterior. Además, debemos de tener en cuenta que el cableado estructurado instalado debe ser certificado y también debe soportar PoE o Power over Ethernet e intermitencias EMI para lograr un buen desempeño de la red inalámbrica. Hoy también vamos a conversar sobre qué herramientas podemos emplear para realizar el mantenimiento de este cableado instalado, tanto a nivel de red como a nivel físico. Con esta parte introductoria vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Les comento que esta sesión está siendo grabada. Ustedes pueden compartir esta sesión posteriormente con algún compañero de trabajo. Tienen el box de preguntas para que puedan ingresar por ahí sus preguntas. Al final de la presentación vamos a tener unos minutos para poder responder que nos hagan durante esta hora de sesión. Los voy a dejar con Javier de la Cruz para que pueda compartir su presentación. Adelante, Javier, por favor. Gracias, Fiorella. Bueno, muy buenos días con todos. Bienvenidos al webinar que estamos el día de hoy organizando Fluke Network con Cambium Network justamente. El día de hoy vamos a ver diseño y pruebas para redes de Wi-Fi Indoor Outdoor. Mi nombre es Javier, soy el Technical Manager de Cambium Network para Perú. Y bueno, comentarles, ¿no?, que hoy en día el despliegue justamente de las redes de Wi-Fi, ¿no?, en sí las redes inalámbricas, ha tenido bastante, digamos, acogida, bastante requerimiento debido a esta época que estamos viendo de pandemia, en donde la necesidad de estar conectados ha aumentado tanto, no solamente ahora en entornos de oficinas, ¿no?, espacios públicos que se está dando bastante, sino que también en casa, ¿no?, donde se requiere muchos, el acceso a una red inalámbrica de calidad, ¿no?, con varios dispositivos conectados y con varios servicios que se van dando, ¿no? Estos son algunos escenarios de despliegue de Wi-Fi que tenemos, por ejemplo, en hotelería, universidades, ¿no?, ferias de exposición, espacios al aire libre, ¿no? Entonces, un poco comentarles, para ubicarnos un poco con el tema de Wi-Fi. Wi-Fi viene justamente del estándar 802.11, ¿no? Ya tiene 21 años de evolución, justamente, que va desde los 2 hasta los 10 megas, y pues se ha estado presentando en de 2.4 y la banda de 5 GHz, ¿no? En 2.4 inició justamente con el estándar 811 como tal, brindando tasas de transmisión hasta 2 megabits. Luego esto fue evolucionando, ¿no? Wi-Fi 2 con el estándar 811 VIA, en ese caso con tasas de transmisión de 11 y 54. Esto se fue igualando un poco en el caso del 11G para la frecuencia 2.4, ¿no?, con 54 megabits. Y pues se fue dando una evolución, un punto de partida con la inclusión de lo que es el MIMO, ¿no? Entonces, el MIMO empieza desde el 802.11n, y lo que va dándonos pues son tanto en tasas en frecuencia de 2.4 y 5, tasas de transmisión entre 300 y 600 megas, ¿no?
Luego de esto aparece una nueva evolución con el Wi-Fi 5. Actualmente los equipos que deberíamos tener, digamos, trabajando, ¿no? En un 802.11 AC Wave 2, ¿no? Que es un estándar ya totalmente utilizado, soportado por muchos dispositivos hoy en día, tanto laptops y smartphones, ¿no? Tablets también. Entonces, estamos actualmente operando mucho con el tema del 802.11 C Wave 2, ¿no? Pero ya tenemos también el 802.11 AX, necesidad de velocidades de alta capacidad, los múltiples servicios que requieren altas tasas de transmisión, nos llaman a tener una solución de un 811AX, ¿no? Existe en el mercado, también conocido como el estándar de Wi-Fi 6, ¿no? Brindando tasa de transmisión según estándar a 10 gigabits, ¿no? Esta tecnología ya se está aplicando en varios entornos, ahí ya justamente lo voy a ir comentando. Y pues los escenarios de acceso de Wi-Fi es que tenemos un AP, ¿no? Que hay que tener en cuenta que la red inalámbrica es una extensión de la red cableada, ¿no? Entonces, para esto, como vamos a ir por ahí con Álvaro, ¿no? Entonces, es muy importante que este enlace, ¿no? Este enlace hacia la red cableada sea un enlace de calidad. Para tener una red inalámbrica de calidad, todo lo que está hacia atrás tiene que ser también de calidad, ¿no? Entonces, en nuestro caso tenemos una solución de switch, tenemos su nombre comercial, el Cinematrix, que ya les voy a comentar más adelante, ¿no? Entonces, la tarea principal de un access point Wi-Fi es evitar justamente el cableado, ¿no? Brindando una cobertura, ¿sí? Que va a permitir el acceso de diferentes dispositivos, ¿no? Actualmente laptops, en casa seguramente varios tienen ahí a sus hijos que están accediendo a las clases virtuales, ¿no? Desde el smartphone, desde cámaras IPs para temas de seguridad, ¿no? Entonces, esta es una aplicación de un acceso de Wi-Fi, ¿no? Y eso es, hay que tener claro, ¿no? Que la red cableada y tanto la parte de conmutación, el switch, sea un equipo adecuado. Importante es que, por ejemplo, hoy en día yo tengo muchos clientes que me dicen, Javier, yo necesito una solución de Wi-Fi que me cubra 1 kilómetro. Y el detalle es, claro, porque quieren evitar colocar muchos equipos, pero el detalle es que hay que tener en cuenta que hay dispositivos de acceso, terminales de acceso, que tienen ciertas características. ¿Qué características tiene un terminal de acceso? Que es un smartphone, una laptop, ¿no? Y que tiene de características un access point. Una potencia de transmisión, tiene una antena, ¿no? Que puede ser sectorial o omnidireccional y opera bajo diferentes estándares, frecuencias y tasas de transmisión. Al igual modo, ¿no? El terminal también. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que el terminal tiene características de ganancia y una antena mucho más pequeña, menor a la que tiene un access point. Por eso yo podría colocar un access point que pueda llegar hasta 1 kilómetro, pero el detalle es, estos clientes, no esos terminales, van a poder comunicarse con el AP a 1 kilómetro, no, nada que ver, no hay pruebas justamente de nivel de recepción, ¿no? Entonces, cada dispositivo hay que saber, si nosotros vamos a hacer una planificación de una red inalámbrica, hay que tener en cuenta justamente cuánto es lo que nosotros, qué dispositivos, ¿no? Entonces, hay indicadores de calidad. Uno de ellos es el RSSI, que es la intensidad de señal recibida, que significa que a una distancia determinada, desde la P hacia el cliente, voy a tener un nivel de señal, ¿sí? O sea, voy a tener un nivel de señal menos 50, menos 65. Mientras me voy alejando, miren, va decayendo la calidad de la señal. Entonces, las recomendaciones en este caso es que las 50 menos 65, justamente que el nivel de señal sea adecuado, ¿no? También es importante otro parámetro que es el SNR, que es la relación señal, que tiene que ver mucho con el ruido que se encuentra en el ambiente, ¿sí? Generado
este ruido generado por otros access points que están alrededor, generado por dispositivos que están operando a la misma frecuencia, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que llegar a un buen nivel de RSSI para poder tener un buen SNR, ¿sí? ¿Qué es el SNR? Es la que existe entre el ruido y el nivel de RSSI. Entonces, si yo tengo un buen SNR, una buena entre el ruido y mi RSSI, es mucho mejor, comparado, por ejemplo, con este cliente que tiene un bajo RSSI y tiene justamente un SNR mucho menor. Entonces, esto, ¿no? Recomendamos siempre un SNR mayor o igual a 25 dB y el SNR tiene que ver mucho con la modulación y la modulación tiene que ver con la tasa de transmisión o el throughput que nosotros queremos tener en nuestros dispositivos, ¿no? ¿Cómo evitamos el ruido? Haciendo una buena canalización, ¿no? Muchas veces los dispositivos que nos dejan los operadores normalmente no tienen un tema de escaneo automático de frecuencia o de canal. Entonces lo que hace es, fijan un canal, revisan, tiene acceso, muy bien, firme, ya está, chao, ¿no? Entonces a veces hay que quizás colocar un equipo de Wi-Fi adecuado. Nosotros tenemos equipos de Wi-Fi indoor que, por ejemplo, nos están adquiriendo bastante para soluciones aquí. Tenemos soluciones Wi-Fi indoor. Estos equipos, por ejemplo, que tienen 429, que son unidireccionales, los E425 y 430, son especialmente para hotelería. Los E410, por ejemplo, ¿sí? Que también son unidireccionales, al igual que el E600, son soluciones de Wi-Fi indoor. Por ejemplo, en casa normalmente están utilizando mucho este equipo, el E410, el E600 también, ¿no? Tiene un buen performance, o sea, la diferencia de nuestra solución con otras soluciones, ¿sí? Es el performance momento de la propagación. El escaneo que realiza es mucho mejor en rendimiento, ¿no? Y luego tenemos soluciones de Wi-Fi outdoor, aplicados justamente para exteriores. Tenemos soluciones omnidireccionales, tenemos soluciones sectoriales. Hoy en día, les cuento, se está utilizando mucho el tema sectorial omnidireccional, ¿no? Por ahí justo hemos ganado, estamos participando en un proyecto, han adquirido nuestros equipos para esos proyectos de Conecta Selva, ¿no? De Pronatel, para tener algo de 1.300 localidades con Wi-Fi indoor y outdoor, ¿no? Y en este caso están aplicando soluciones como el E700, ¿no? En otros proyectos que también hemos participado, están aplicando soluciones sectoriales, ya les voy a mostrar algunas fotos. También tenemos portafolio Wi-Fi 6 Indoor-Outdoor, ¿no? Esto es muy bueno porque el Wi-Fi 6 tiene una mejora en cuanto a cobertura y la calidad que va a lograr el cliente para poder acceder a la red. O sea, no solamente ya te doy cobertura y si me escuchas y si te puedo escuchar bien, no, mejora mucho el tema de rendimiento a nivel de cobertura, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando con equipos de MIMO de 8x8, 4x4, estamos hablando de una seguridad WPA3, estamos hablando que ya tienen puertos 802.3BZ con 5 gigabits, ¿no? Estamos hablando de una modulación de 1024 QAM, algunos de nuestros equipos ya integran BLE también, si lo requieren, ¿no? Que es el Bluetooth Low Energy, ¿no? Para aplicaciones de soporte de IoT, ¿ok? Y luego, pues, por ejemplo, en el caso outdoor tenemos muchas aplicaciones. Hoy día, por ejemplo, tenemos para varios municipios que están trabajando proyectos de aprende en casa o acceso a Wi-Fi, ¿no? Temas, por ejemplo, como el punto multipunto y tener un suscriptor, ¿no? Y a través de suscriptor lograr, por ejemplo, dar Wi-Fi a un cliente, ¿no? Entonces, este Wi-Fi outdoor que tenemos tiene 2 puertos, por ejemplo, que permite energizar a este suscriptor que está aquí. Y claro, necesita un PoE para alimentarse este Wi-Fi outdoor y brindar el acceso a estos clientes, ¿no? Por ejemplo, en Pronatel hemos ganado unos proyectos así. Miren, este es el suscriptor de punto multipunto, el cliente. Tenemos aquí el Wi-Fi outdoor, en este caso es un omnidireccional y colocaron un brazo para mejorar frente a la exposición de un poste de concreto, ¿no? Y este es el escenario. La P
El suscriptor recibe señal de la AP, él está conectado hacia la red, hacia la WAN, y el cliente accede al Wi-Fi hotspot a través de una AP Wi-Fi Outdoor, ¿no? Tenemos una herramienta que es el Wi-Fi Designer, que permite justamente realizar el modelamiento de la solución de Wi-Fi, ¿no? Ahí pueden ver el Wi-Fi Outdoor cómo está, ¿no? ¿Sí? Este es otro proyecto, por ejemplo, este es en la Municipalidad de Ventanilla. Acá está para lo que es soluciones de Wi-Fi de acceso libre, de hotspot, ¿no? Este es otro proyecto para las entidades de Aprende en Casa, ¿no? Este es en un municipio, se colocó los access point y lo que se está dando justamente Wi-Fi en estas zonas, ¿sí? Estos son los E501S, que son soluciones que tienen, por ejemplo, aquí un tema para dar alineación de Azimut y TIL, ¿no? En este caso es la parte del TIL. Y bueno, nosotros tenemos también soluciones de Wi-Fi con sistemas satelitales. Hoy en día tenemos algunos operadores que están trabajando en nuestras soluciones, ¿no? Y utilizan temas como el portal cautivo. El portal cautivo donde llenas información, hay uso, ¿no? Y para poder acceder y por un tiempo determinado, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Un access point Wi-Fi Outdoor, se conecta la LAN a su modem satelital, a la solución VSAT, luego esto pasa a un satélite, un hub y tiene el servicio hacia afuera, ¿no? Por ejemplo, este es el proyecto Conecta Selva, que estamos aquí en Perú, que hace poco tenemos trabajando, ¿no? Básicamente es dar servicio de Wi-Fi indoor y outdoor para este tipo de escenario, ¿no? Entonces, este es el proyecto, ¿no? Justamente utilizando el sistema satelital, ¿no? Estos proyectos se están dando a través de Pronatel, como menciona, ¿no? Y está justamente brindando el acceso de Wi-Fi indoor y outdoor para colegios y centros de salud, ¿no? Uh-huh. Claro, ese es el Wi-Fi Outdoor, por ejemplo, ¿no? Ese es el con portal cautivo, ¿sí? Este es otro proyecto en Colombia, similar, en épocas de pandemia, se está dando bastante. Esto ya les dejo ahí el enlace para que después lo puedan revisar, ¿no? Tenemos aplicaciones en almacenes, ¿no? En donde puedes colocar un AP sectorial y brindar la cobertura justamente de esas zonas difíciles, ¿no? Esto, por ejemplo, es de una plaza, este es un access point sectorial que está brindando cobertura a este tipo de soluciones. Tenemos múltiples aplicaciones justamente para soluciones outdoor, ¿sí? Y miren, en playa, en hotelería, ¿no? Tenemos soluciones, por ejemplo, que van desde un lugar donde está nevando, ¿no? Para aplicaciones mira, de videovigilancia, este equipo tiene una salida, un segundo puerto que es un 802.3 AT, ¿no? AFAT. Entonces lo que va a permitir es energizar una cámara IP, ¿no? Y puede trabajar en ambientes con muy bajas temperaturas o en ambientes como altas temperaturas. Por ejemplo, es una P Wi-Fi Outdoor en África, ¿no? Y está operando bastante bien. Tenemos aplicaciones en indoor para almacenes, ¿no? Para casas, para hotelería, ¿no? Y pues en el proceso de diseño es muy importante tener en cuenta 3 etapas. Primero, recopilar información, tener los planos, dónde están ubicados los clientes, el propósito de la red, qué tipo de servicios se va a necesitar, ¿no? Si es que va a haber portal cautivo para trabajar. Hay que hacer un planning con un software de diseño para evaluar la cobertura, evaluando justamente las capacidades, ubicaciones. Aquí es muy necesario tener un plano digital. Y luego en la implementación, no queda solamente que ubicas el AP, sino con un site survey justamente todo cómo está operando esa red inalámbrica, ¿no? Entonces nosotros tenemos el Wi-Fi Designer, podemos tener justamente obstrucciones, colocar tipos de materiales, tenemos en el software las antenas, el patrón de relación de los access point, ¿no? De las antenas de los access point que tenemos en nuestro portafolio, podemos aplicar para soluciones Wi-Fi Outdoor también, y muy importante tener eso, ¿no? Un plano. En el plano vamos a ubicar primero dónde están los switches, cuántos puertos hay, cuál es el tipo de cableado, ¿no? Ubicar los clientes, dónde están ubicados, cuántos clientes se van a conectar.
luego los tipos de materiales que se tienen en esa red, ¿no? Y luego de eso, pues, hacemos lo siguiente, colocamos el plano en el software, ingresamos los tipos de obstrucción según el tipo de material, colocamos los APs, considerando siempre un menos 65 dBm, porque lo que buscamos es un sistema de buena calidad, ¿no? No podemos colocarlo a menos 80, menos 90, no es recomendable, ¿no? Y luego que instalamos, hacemos un site survey, ¿no? Analizamos con una herramienta, un Wi-Fi Designer o otra herramienta que ustedes conozcan para smartphones, ¿no? Y hacemos mediciones del RSSI a diferentes distancias. También podemos verificar el throughput, cómo está, ¿no? El throughput hacia la salida de internet o hacia la conexión hacia la AP. Es muy importante considerar las alturas en que está ubicado este AP también. Eso tiene mucho que ver también con y las obstrucciones que hay alrededor, ¿ok? Entonces, un poco para comentarles, nosotros contamos con una solución completa, ¿no? Un portafolio de Wi-Fi Indoor-Outdoor, tenemos soluciones del switch y tenemos la solución de gestión, que es muy importante, la gestión. Muchos clientes me dicen, oye, ¿y cuánto está o tienes tu controlador? Mi controlador es cloud, totalmente, ¿sí? Entonces, no necesariamente, o puede ser cloud o en el caso de Cine Maestro, tenemos también una solución en cloud y nos va bastante bien, tenemos no necesitamos un controlador físico para poder trabajar a gestionar todos los APs, ¿no? Y les voy a mostrar justamente el detalle. Esto es nuestro switch, es el Cinematrix, tiene puertos, por ejemplo, Ethernet, ¿no? Pueden ser de 10, 16, 28, 52 puertos, y tenemos de 1 y 2.2 gigas, ¿no? Tenemos que también nuestros switches soportan PoE, tenemos modelos con PoE y sin PoE también, con estándares AFE, AT, ¿no? O BT también, los colores identifican el soporte del tipo de PoE que está trabajando. Tiene puertos de fibra también, puede ser SFP o SFP Plus, ¿no? Un puerto de gestión, tiene un puerto de consola, ¿no? El tema de un indicador del onboarding, el CNMS, el CNMaestro es nuestro software de gestión, o sea, este indicador nos muestra si es que ya está conectado o asociado al CNMaestro, ¿no? Y pues tenemos que los switches soportan capa 2, capa 3, gestión remota, ¿no? Programación automática de puertos, es bastante aplicándole políticas, ¿no? Arquitectura non-blocking, soportan PoE, ¿no? Realizan link aggregation, todas las características que normalmente nuestros switches son mucho más económicos y de muy alto performance, ¿no? Y pues permite realizar virtual stacking también dentro de todo ello, ¿no? Nuestra herramienta de Cine Maestro gestiona todo nuestro portafolio de soluciones, ¿no? Y nos brinda una gestión centralizada. Puedes crear un portal cautivo totalmente gratuito. El sistema de gestión es gratuito, tampoco no tienes que pagar, a menos que quieras la versión pagada, que es Cine Maestro X, el que te da reportes y hace temas de RESTful, de API RESTful, alarmas y reportes sobre todo, en donde quieras envíos automáticos y todo lo demás, ¿no? Este es nuestro portal de Community. Rápidamente, para cerrar, este es el software que ustedes pueden, por ejemplo, ese es el Wi-Fi Designer, ¿no? Lo que van a tener es la facilidad de crear diferentes proyectos y ingresar la información. Aquí tienen diferentes tipos de material, pueden ingresar diferentes modelos de access point, ¿no? Todo nuestro portafolio está aquí, desde el Wi-Fi 5 a C-Wave 2 o Wi-Fi 6. Tenemos aquí que van ustedes a editar o tener la capacidad para lograr crear un portal cautivo, tener estadísticas de la reina LAMP, ¿no? Tener, por ejemplo, un plano del lugar y ubicar dónde va a estar el access point, por ejemplo, ¿no? Yo puedo ubicar aquí dónde está el access point dentro de un ambiente, de un plano, lo puedo ingresar, ¿no? Puedo también verlo de manera total, ¿no? Aquí está, miren, en el Google Earth también lo puedo revisar a nivel de un mapa, ¿sí? Físicamente dónde está la red. Estadísticas, por ejemplo, puedo ver si que los equipos están operativos o no. Por ejemplo, en esta red de Loreto, aquí no tengo nada, aquí no tengo una P, acá tengo, por ejemplo, equipos y me indican los estatus si es que están en el dashboard. Puedo ver si es que hay equipos caídos, cómo están, si es que están operativos, ¿no? Puedo tener un inventario de las soluciones. Por ejemplo, acá tengo, ahorita solamente tengo una P conectado, me indica que está online.
no necesito hacer muchas configuraciones en el AP. Puedo crear una plantilla automática de toda la red de Wi-Fi, ¿no? Y me da justamente copiarle solamente esa plantilla a un AP y ya no tengo que hacer muchas configuraciones. Bueno, por ejemplo, acá tenemos oficinas, por ejemplo, ¿no? Tengo una plantilla en donde yo con el tipo de oficina, ubicación, si va a ser indoor, si va a ser outdoor, ¿no? Y qué SSID voy a colocar dentro de ese Wi-Fi group, ¿no? Ese AP group que puedo tener, ¿no? Puedo verificar también los usuarios conectados, si es que tuviera un usuario conectado, ¿no? Por ejemplo, acá tengo un equipo operativo nada más, esto es en las oficinas en Loreto, por ejemplo, ¿no? Entonces, del AP puedo ver sus características, puedo hacer actualizaciones automáticamente del equipo, desde acá, o de todos los equipos conectados. Límites de equipos, puedes tener 1000, 2000 equipos y no hay ningún problema. Puedes hacer actualizaciones de versiones, puedes verificar también desde aquí justamente cómo está operando el equipo, los clientes conectados, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el AP conectado, ¿no? Tenemos clientes inalámbricos, cableados, ¿no? Podemos hacer un software upgrade de todo de manera automática o de manera programada, ¿no? Eso es básicamente lo que tenemos con nuestras soluciones. Bueno, como les decía por aquí, este es nuestro community donde tenemos muchas consultas de los clientes. Estos son mis datos y hasta aquí sería mi tema de la parte de diseño. ¿Ok? Entonces, hay muchos puntos más que podemos revisar. En sus consultas, si tienen algún detalle, con gusto les puedo responder. ¿Ok? No sé, Fiorella. Sí, Javier, gracias. Bien, gracias, Javier. Bueno, creo que ahora se ve bien, ¿no? Bien, muy interesante esto del Wi-Fi. Realmente es algo que, que todos lo estamos usando. Y como bien dijiste, pues no solamente en las oficinas, sino en las casas. Bueno, con esto del home office, pues más aún, ¿no? Pero ahora que en las oficinas, pues hay unas realidades también, digamos, interesantes. Bueno, Javier, bueno, mi nombre es Álvaro Cayo, soy country manager de Flug Networks para Perú, Ecuador, Bolivia, y vamos a hablar ahora de unos temas relacionados al tema con el Wi-Fi, ¿no? Bueno, siempre básicamente ser presente a mi equipo, que estamos aquí, Fiorella, ya lo conocen, la que he estado presentando, nuestro equipo técnico, pues, Albert, Marketing de Guadalupe y Katy en el tema de seguimiento, ya que recibo muchas llamadas y a veces nos preguntan, oye, ¿quién es? Entonces, bueno, aquí están, se los presento. Hoy vamos a hablar un poco de la planificación, digamos, en la parte de la parte Wi-Fi que tiene que ver con todas esas imágenes muy interesantes que nos mostraron hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son los parámetros, digamos, desde el punto de vista de red que tienen que ver con el Wi-Fi? Y al final algunas recomendaciones de muchas preguntas que nos hacen los clientes de cómo hacer más eficiente, cuáles son las buenas prácticas para estas instalaciones. Entonces, ¿dónde se instalan las fotos de APs en oficinas? Bueno, lo que hice fue poner en Google, Mr. Google, ¿dónde instalan APs? Siempre. Claro que obviamente las que mostró Javier pues son mucho más, digamos, reales y reales, pero en general. En las oficinas realmente usamos los protocolos, digamos, más empresariales. Usamos mucho el tema ya del N, del AC inclusive, ya están muchos migrando estas tecnologías, porque pues en el mundo empresarial necesitamos cierta eficiencia en la conexión, eficiencia pues en la productividad. Entonces eso nos hace que el diseño sea muy importante, ¿no? Como te estas buenas prácticas, ya que nos mostraron en la presentación anterior. Pero vamos a ver algo común de los APs, digamos, de interiores en la parte de oficinas, que vemos que todos son en su mayoría en el techo o en la pared y llegando un solo cable, ¿no? Y vemos, por ejemplo, que existe la protección en el cable.
Y el cable que usamos, por ejemplo, en la parte de exteriores, digamos que es un poco diferente, ¿no? Debe estar pues, en intemperie. Vimos algunos slides bien interesantes que hasta con nieve, ¿no? Trabajan algunos equipos, lluvia, y vamos a ver que esto es perjudicial en el cable. El cable debe estar protegido, no es el mismo cable que se usa en la parte de exteriores. Tengan en cuenta que cuando instalan, ustedes muchos aquí son instaladores, otros clientes finales, cuando instalan las redes, pues las pruebas se hacen casi después de instalar y casi siempre pues todo sale bien. Pero el mantenimiento es muy importante porque este cable, si no está protegido, va a estar expuesto a la intemperie. ¿No? Y en lo que estamos en el mundo del cableado, pues variaciones fuertes como de temperatura, ¿no? De la parte de lluvia, afectan mucho ciertos parámetros del cable. Entonces puede ser que funcione bien al principio, pero que de algunos pocos meses esté fallando. Y si pues toda la inversión de comprar pues un excelente producto, ¿no? Como el de Cambium, se va a ir al agua si no tienes un cable, digamos, que es de mucho menor costo, que esté conectado eficientemente contra el switch. Y igualmente vemos las conexiones. Una pregunta que siempre nos hacen, nos llaman, digamos, es el tema de los crimping, ¿no? Y la gente nos pregunta, oye, he comprado un crimping y quiero hacer mi conexión al access point o la cámara, el dispositivo PoE. ¿Cuál uso? ¿Uso el método A? ¿Uso el método B? ¿Uso dos cables? ¿No? ¿Qué uso? Y acá es una pregunta, ¿los crimping servirán para esto? ¿Los conectores RJ45 servirán para esto? En casa muchas veces se usan y hay que tener en cuenta un poco de historia aquí. Los RJ, cuando empezaron esta historia de la versión RJ11, RJ12, inclusive los RJ45, son diseños de hace muchas décadas atrás. Cuando se hablaban en esos entonces, no tema de trabajos en datos en alta frecuencia. Entonces, son productos que si bien se usan, hay que tener en cuenta que deben ser hechos para alta frecuencia. Por eso los patchcore de todos los fabricantes de alguna marca importante, te dicen tienen que ser en fábrica. Y no es porque te digan, debe ser el mío, sino que están diseñados y están probados para frecuencia. Los armados en campo vamos a ver que tienen varios problemas. No solamente pues dirán, pero funciona. Sí, pero la eficiencia, la productividad no es la misma. Y uno dirá, pues en la casa tengo un solo usuario, en la oficina tengo varios. Entonces los crimping tools, señores, no sirven, digamos, para, digamos, redes en producción. No te van a solucionar el tema. Pero acá viene el tema. Mucha gente nos dice, bueno, entonces, ¿qué hago? Porque yo no voy a instalar un gabinete en el techo, no voy a instalar una caja en el techo para colocar ahí un patchcore. Entonces, ¿qué es lo que hago? Y ahí es donde surgen los fabricantes y te dan la solución de usar lo que se llama el MPTL. MPTL, el Modular Plug Terminate Links, ¿no? Digamos que ahora todos los fabricantes lo tienen, algunos sacaron antes que otros. Digamos, es la solución que te dan bajo la norma de cableado estructurado, ¿no? Y cómo cumplir y conectar a los access point, digamos, que están en los techos. En RJ45, ¿no? Digamos que usas un crimping. Es como si fuera un jack, pero un jack invertido. En lugar de un jack hembra, digamos un jack macho, ¿no? Que acá vemos, por ejemplo, que acá están, bueno, fotos de diferentes fabricantes. ¿Cómo se arman estos plugs? Son especiales, diseñados para trabajar en alta frecuencia, para transmitir, digamos, los datos sin esas pérdidas graves que son de inserción, ¿no? Pérdidas que la inserción, lo que estamos en el cableado, saben que es ese dolor que aparece en el tiempo, ¿no? Entonces, estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Entonces, la certificación de cableado tiene que ser bajo normativas de MPTL, pero ¿cómo hago esto? Muchos clientes dicen, yo te he comprado, yo tengo un equipo, digamos, Fluke, ¿no? Entonces, si vemos el cable, no es ni canal ni es enlace, porque por un lado yo tengo, digamos, el patch panel, que en este caso vemos el jack, esto puede ser patch panel. Y en el otro lado tengo en el techo el RJ, digamos, 45, pero como MPTL, conectado al techo, donde va a pasar por acá los datos y el PoE, que esto bien puede ser un cable a exteriores, como ya no me explicó pues Javier o un indoor. ¿Cómo certifico esta parte?
Porque recuerden, este es el adaptador de canal y este es el adaptador de enlace permanente. En enlace permanente yo tengo que medir el desempeño del conector, pero si yo quiero medir el desempeño de este conector, este adaptador no es el adaptador de canal estándar, es el adaptador de patchcore. Es muy importante que consideren esto, porque si no, no va a funcionar. Si colocas acá el adaptador de canal, no vas a medir el desempeño de este conector que es el que está ingresando el access point. Entonces, si hay problemas acá, no los vas a detectar, ¿no? Y muchos de los problemas, sobre todo cuando pasas con POE y problemas en alta frecuencia, están en este conector. Entonces, hay que usar esta conectividad. ¿Y cómo hago esto? Bueno, voy en el equipo, voy al límite de prueba, donde establezco los límites de selección, un botoncito que dice más, ¿no? More, y me va a aparecer, digamos, bueno, puedo elegirlo en ISO, que ahora ya está considerado, pero digamos que elijo la TIA, que es la que más usamos, digamos, en el mundo de América. Elijo, pues, digamos, la categoría, puede ser 5E, 6A, 6A, digamos que es el que más se está usando ahora, y dentro de esto voy a ver que MPTL. Ahora, van a ver acá, hay 6A MPTL y hay 6A MPTL más POE. Voy a explicar esto en unos minutos, pero por favor, siempre elijan más POE. Más POE. Vamos a ver por qué. Y dentro de esto, una vez que elijo eso, ya me aparece. Me aparece el límite de prueba, ¿no? MPTL más POE, quiere decir voy a ejercer la prueba de POE, ¿no? Le doy seleccionar y lo grabo. Una vez que lo grabo, les va a aparecer esta pantalla. Entonces, en la pantalla van a aparecer, ¿no? Proyecto que han creado ustedes, ¿no? Un proyecto que dijo, a ver, no sé, una universidad o cualquier proyecto. El tipo, ¿no? Y pues y todos los datos de pruebas. Y ahora sí puedo hacer la prueba de test para ver si va a cumplir o no va a cumplir el desempeño de ese cableado para, pues, con todos esos parámetros de medición. Resumiendo, esta conexión no es canal, no es enlace, es una conexión que se llama MPTL. Siempre aparecen dos opciones, recomendamos siempre elegir la opción más POE, vamos a ver por qué. Y los adaptadores que usamos para esto no son los adaptadores de canal, son adaptadores que miden el desempeño que está en el conector, y ese conector es el patchcore. Algunos nos llaman y dicen, pero no encuentro el conector en el equipo. Lo que pasa es que no viene. Si yo tengo que medir el desempeño del conector, entonces yo debo tener un desempeño para 6, otro para 5E y otro para 6A. Entonces uno adquiere el adaptador que va a utilizar. Bueno, si uno dice yo uso los tres, bueno, compra los tres. Pero muchos usan solamente un solo tipo. Dijo, yo uso solamente 6A. Bueno, compra solo el de 6. Yo uso solo el 6A. Pues compra solo el 6A. Es solo este adaptador. Es muy económico, pero deben comprarlo, digamos, según el tipo de cable MPTL conector que vas a utilizar en tu instalación. Esto es muy importante y vamos a ver por qué. Bueno, esta lámina da mucho dolor, porque cuando lo explico nosotros recibimos muchas llamadas. ¿Y por qué? Si ustedes tienen una instalación de cableado estructurado, han hecho una instalación a un cliente, o si eres tú un cliente de cableado estructurado y te han certificado un cableado, categoría digamos 6A, te doy la noticia. Ese certificado de 6A que tienes bajo los estándares no cumplen la prueba de POE. Uno dirá, no, pero el fabricante me ha dicho que el POE está cubierto, que va a cumplir, que va a funcionar. Bueno, está bien, tienes la cartera del fabricante, pero no has hecho ninguna prueba de POE. ¿Y por qué es esto? Porque una cosa es fabricar los cables, los accesorios, según las normas del fabricante, son las normas para fabricación, y eso es la 568, ¿no? Bueno, también en la 11801, se quiero perder el punto de vista de ISO. Pero cuando yo hago las pruebas de campo, en el campo, los equipos de certificación, es otra norma y se llama en el caso de ANSI, las 1152 revisión A, que es la última, salió hace como un par de años. Y si miramos acá, vemos que hay unos espacios vacíos. No vamos a analizar ahora todos, porque pues tienen su historia, pero sí veamos los del medio, porque estos del medio, ¿no? Son justamente para lo que es POE. Y vemos que si yo certifico un cable, no importa la categoría que elijas, 5E, 6A, 7, 8, la que sea, no estás probando los parámetros de POE.
que son cuáles, el simplemente desbalance resistivo, ¿no? El loop de resistencia. Son dos parámetros de medición muy importantes. Recuerdan cuando le dije en su momento, elijan el tema más POE. En el yendo al slide anterior, elijo esta opción que está acá abajo, más POE. Lo que le estoy diciendo al equipo de certificación es que, ¿sabes qué, señor? Incluye esas pruebas. Cuando van a hacer la certificación, estas pruebas las voy a hacer un check, las voy a probar. Y voy a probar y ver si realmente el cableado que está certificándose, que vas a entregar al cliente, o el cableado que está certificándose, que vas a recibir como cliente final, va a cumplir con esos parámetros para el POE, ¿no? Bueno, no voy a entrar en detalle otras cosas que son muy interesantes, como el desbalance del balance del cable y otra cosa más para las interferencias, que es muy importante para ambientes industriales, ¿no? O IoT, que también mencionó pues Javier. Y el último punto es, ya la última opción es que ya la revisión A la pone exigida, es el tema de Allen-Croxtall. Porque si bien tu access point va a ser, digamos, a 1 gigabit o a 2.5, a 5 gigabits, que es lo más común hoy, pues los switches ya poco a poco están saliendo para 10 gigabit. Y en 10 gigabit hay un fenómeno muy importante que hay que medir, lo que se llama el ANEX, que es Allen-Croxtall. Y este parámetro, ojo, mucha gente no lo pide, cliente final, porque dicen, bueno, no sabía. Y mucho cliente que vende no lo ofrece, porque dice, ¿para qué? Y si no pasa, no, pues entonces, ¿de qué lado estamos? Como cliente final, ¿no? Derecho, digamos, yo quiero que me pruebes a 10 gigabit con la prueba del encrustador, que es la prueba más completa, para asegurar que ese cableado va a cumplir bien los 10 gigabit, ¿no? Y esto es algo muy aparte de lo que es el POE. En fin. El POE al final, digamos, no quiero profundizar porque también el tiempo es corto. A los interesados, por favor, en el chat nos escriben, ¿no? Nos ponen sus datos, quien quiere pues la presentación o mayor detalle esto, y con gusto lo vamos a tener una webinar, si gustan, próximo más técnico, lo puede ocurrir también con Javier, entrar el todo el detalle técnico. Así que si estás interesado en entender pues mayor profundidad de estas cosas, escríbenos en el chat. Diles, estoy interesado en un webinar más técnico y con gusto, con mucha profundidad técnica, explicarte estos detalles. Ahora estamos, digamos, estamos en el borde, en el umbral de superficie. Entonces, en resumen, ¿qué es esto del POE? Cuando yo mando energía en los pares trenzados, yo requiero cierta, ¿no? Digamos, entre el ida y vuelta, cierto balance, porque si hay un desbalance, un cable va a calentar más que el otro, un cable va a tener menos desempeño de energía. Eso que al final crea los cambios de temperatura, los microtemperaturas y los fenómenos que hay en frecuencia, crea digamos, un mal desempeño, digamos, en la comunicación, ¿no? En las curvas de gráfica, eso podemos detallarlo ya en otra presentación para entrar en detalle, pero esto es lo que hace que no funcione la transmisión. Ya, entonces la única manera de hacerlo es medirlo, y medir la resistencia de bucle y la resistencia de par, que deben cumplir con ciertos parámetros que, como dije hace un momento, la norma no lo pide, no lo exige. Sí lo exige al que fabrica, pero no lo exige al que mide. Entonces, si estás pidiendo o haciendo una prueba de certificación, es importante, ¿no? Mucho cuidado con cables SA. Espero que nadie de aquí, pues, esté usando estos cables. Estos son los cables de aluminio. Son cables de aluminio bañados en cobre. Entonces tú los pelas y dices, ahí está el cobre, pero lo miras transversalmente y está el aluminio. No, y uno dice, bueno, alta frecuencia viajan el cobre y bajas, pero el POE es baja frecuencia, ¿no? ETC, y viajan. Estos cables no sirven para POE. De hecho, las normas, la ANSI y la ISO sacaron adendas en la normativa de que estos cables es prohibido utilizar en telecomunicaciones. No se pueden utilizar en telecomunicaciones en ninguna aplicación ni alta ni baja frecuencia, ¿no? Eso está en las normativas. Pero sin embargo sabemos que pues en el mercado existen muchos, algunos pues sabiendo y otros pues engañando, pues te venden estos cables muy baratos, ¿no? Que tienen otro tipo de uso. Bueno, ya estamos, falta poco. El tema del POE y sus aplicaciones, muchos nos piden, bueno, ¿y cómo mide el POE? El POE ya no es lo que era antes. Antes solamente había un solo tipo de POE, pues 15 vatios, las cosas básicas, ¿no? Poco subió a 30, 60 y estamos hablando hasta 100 vatios, ¿no? Claro, muchas veces ubicamos la parte de cámaras de repente mucho porque tienen motorcitos, la videoconferencia, la PTZ, algunos access point
todos ya están usando, digamos, están usando típicamente el 60 vatios, de los AC por lo menos, que usan más energía, algunos que tienen pues integrado más cosas, o de repente ese slide que mostró, ¿no? Javier, que tenías tu cámara, digamos, con el access point, y puedes usar un splitter para separar la energía y alimentar otro dispositivos. Entonces, hay varias maneras en las cuales el PoE puede utilizar, pero nadie va a instalar un cable de toma corriente pues eléctrica junto al equipo. Entonces, el PoE es necesario, y esa es la razón por la cual el cable de cobre va a seguir en el futuro, porque cada vez la aplicación del PoE son más y más, ¿no? Muchos pensaban que la fibra óptica lo va a reemplazar totalmente, pero vemos que no. Entonces, el tema de PoE también evolucionó, así como pues Javier mostró la evolución del Wi-Fi, ya estamos en la parte BT, ¿no? Que es lo que se conoce como el PoE++, y hay tipos. Ojo, hay de 2 pares, que es uno de los usados, y hay el tema de 4 pares, cuando tener mucha más energía, ¿no? En los dispositivos. No es tan lejano, esto ya se está usando. Conozco algunos casos acá en Perú que se están usando. Claro, el más común siempre es el PoE Plus, que ya se usa mucho. Todos los equipos lo soportan y poco a poco los BT están usando como Power Injector o switches que ya alimentan también el tema de BT. ¿No? Ahora, y siempre te da otra llamada que recibimos, bueno, ¿y qué equipo uso? Bueno, nosotros tuvimos el Microscanner 2, que el de tapa azul, que estuvo en el mercado por más de 10 años, aún se comercializa, pero el año pasado sacamos un nuevo microscáner PoE justamente por esta demanda, físicamente es idéntico, ¿no? Solo porque viene con la tapa amarilla. La gran diferencia es que este microscáner mide el PoE, no solo lo detecta, sino lo mide a nivel de todos los parámetros que están acá atrás, a nivel de potencia, a nivel de clase, ¿no? Entonces tú puedes determinar cuál es la energía que está entregando el switch antes de conectar el dispositivo al access point. Ahora, si quiero ir un poco más allá, digamos, este equipo hay, bueno, la versión estándar y la versión kit, ¿no? La gente más compra además la kit porque viene con su sonda de tonos para el seguimiento de los cables y detección del cable del access point en los paneles y pues identificadores remotos. Entonces, pues la gente compra más el kit del PoE. Pero quería aprovechar estos últimos minutos para presentarles un nuevo equipo que hemos lanzado este año. Este es algo caliente. Espero que algunos de ustedes hayan escuchado, pero este producto se ha lanzado este año, hace no mucho tiempo. Y es un equipo que no es un certificador de cableado, ¿no? Sin embargo, hace pruebas bien interesantes para el tema del mantenimiento, del cableado y de la red Ethernet con PoE. Se llama LinkIQ, ¿no? Como un calificador. Y pues igual, este es unos slides reducidos, pocos slides mostrando algunos resultados para explicar qué es lo que hace y cómo les puede ayudar para el tema de la instalación y mantenimiento de los access point. O la parte de cableado muy importante, bueno, acá está en pies, la longitud, la parte remota, ¿no? Con los IDs que detecto y puedo hacer la validación de los mapeados, ¿no? El WarMap. Esto es básico para ver pues si no hay problemas en el cableado y si hay chill también. Es muy importante los cableados blindados hoy por hoy con el tema del PoE. Aparte que disipa el tema del calor, pues funciones interesantes, ¿no? De protección. Y esto es la parte de abajo, vamos a ver en unos slides adelante, es lo que es la calificación. Esta parte es bien, bien interesante, ¿no? Ahora, mapa de cableado, pues si aquí hay gente que instala, estos son casos graves, ¿no? En los cuales veo pues cruces, fallas, distancias, problemas, te hace verlo gráficamente todos los problemas que pueden haber, y esto pues digamos que es digamos la parte básica, pero muy útil al momento de verificar que el cableado está bien conectado de los extremos a extremos, ¿no? Ahora, esta es otra pregunta que nos pueden hacer bastante, porque yo digo, si hay un sistema de velocidad y digamos yo pongo el límite a 2.5, me dice check, cumplí 2.5 gigabits, ¿no? Y seguía más y dijo soporto 10 gigabits. Ojo, esto no es que estoy certificando el cable a 10 gigabits, es medición en capa 2. Es como la velocidad. Esto que es un certificador, la prueba primera que vimos, esto sí es lo que es certificación. En una certificación vemos, digamos, medimos la capacidad de, de múltiples frecuencias soportado en el cable. Acá vemos una frecuencia específica de Ethernet en cada una de ellas y vemos si cumplió o no cumplió, ¿no? Entonces son cosas, perdón, diferentes y hay que entenderlas, ¿no? Cuando un cableado es nuevo, uno quiere la garantía del fabricante y la garantía solamente se hace por los certificadores de cableado.
cumpliendo normas internacionales, el MPTL, por ejemplo, si cumplió o no cumplió. Para el tema de mantenimiento queremos cosas más prácticas, entonces a veces vamos con el LinkIQ. Esto es un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Hago la prueba, pero no solamente se trata de un velocímetro. Cuando hay un error, por ejemplo, yo establezco el límite, ¿no? Que es a 1 gigabit. ¿Llego o no llego? Acá una X, rojo malo, sabemos todos, y cumplo con 10 y con 100. Pero, ¿por qué no cumplo 1 giga? Entonces, esta herramienta sí te detecta algunas cosas que hace solo un certificador. Si vemos a la izquierda dice el errores de Next. El errores de Next, RL y L WordMap. Bueno, en el curso avanzado, el seminario que podemos hacer avanzado, a los que nos manden pues por ahí, por el chat, que estén interesados, vamos a explicar en detalle qué es el Next. Pero en una sola palabra, el ruido, resistencia al ruido. Entonces quiere decir que este cable a 1 gigabit no soportó el ruido realmente, ¿no? Para esta frecuencia. Entonces vemos que hay un error acá. Y típicamente, en lo que ya tenemos experiencia en cableado, pues es muy probable que esto sea un problema de destrenzado, ¿no? Si vemos otro caso, mira, yo puse el límite 5 gigabits, ¿no? Por segundo, vimos que, ¿no? Como Javier mostró que algunos de los equipos, ¿no?, de Kami ya tienen integrado soporte a 5 gigabits porque es importante no tener cuellos de botella. Entonces, pero vemos que no soportó 5 gigabits, no soportó 2.5, no 1.5, el límite era 5. ¿Y por qué? Por un problema de RL. De nuevo, esto es hablar en difícil. Si quiero explicarlo en simple, el retornos son variaciones de impedancia. Quiere decir que este cable en algún punto de su recorrido ha tenido problemas de impedancia por uniones, malos contactos, algo que esta variación de impedancia está haciendo que no llegue la frecuencia adecuada, que haya muchos problemas en la comunicación. Ojo, esto no quiere decir que tu cable no conecte. Lo que va a pasar es que posiblemente sí funcione tu access point, pero con muchas retransmisiones. Ese es el gran problema, que no las vas a detectar hasta que el equipo esté estresado. Cuando conectes a su máxima capacidad, cuando conecten muchos usuarios, ahí va a empezar a fallar. Entonces, por eso es muy importante hacer estas mediciones antes de, ¿no? Este es otro caso, pues, digamos, bueno, acá sí pasó. Yo elegí el límite de prueba 1 gigabit. Pasó, inclusive dije, mira, el cable llega hasta 2.5. No cumplió 5, no cumplió 10, pero llega a 2.5. Esto quiere decir que es una buena opción. Si vendiste un equipo, pues a 1 gigabit sabes que va a soportar 2.5. ¿No? Estos son ejemplos digamos, de pruebas ya, en que tengo, por ejemplo, un error de split, cuando los cables están 1 a 1, pero hay un error de cruz entre pares, problema de NEX, problema de insertion loss. Son problemas reales de cableado, son problemas que pueden hacer que digamos, tu inversión importante que haces en una marca como Cambio, se va al agua cuando tienes un buen cableado. Un error de instalación. Otra función interesante que hemos sacado es detectar el switch. Por ejemplo, oye, tienes una maraña de cables en tu gabinete y ¿cuál está conectado? Bueno, lo conectas y te digo, mira, este 24. En el switch, ¿no? Digamos, bueno, borremos acá y ponemos cambio, un número tal. En la VLAN, ¿no? Esta VLAN, Javier, no sé, VLAN Javier. Y acá vemos, por ejemplo, cuáles son las velocidades que estoy soportando en full duplex y half duplex. Todo esto en una pantalla, en un tiempo de muy poquitos segundos. Útil, ¿no? Sin esto tendría que estar jalando el cable con un tono, viendo cuál LED se prende y apaga. Acá solamente con conectar el cable, ya veo los datos del switch completos, en qué VLAN nombres todos. Te ahorraste mucho tiempo. Igual con el PoE. El equipo te puede probar la capacidad del cobre, del PoE. ¿Cuáles son los pares que están siendo alimentados con energía? ¿Cuál es la negociación de la clase de PoE que estoy recibiendo, ¿no? Negociando entre este punto de red contra el switch, ¿no? De repente era una clase 6, pero vemos que estoy negociando bien hasta clase 8, ¿no? ¿Cuál es la carga máxima que estoy recibiendo y los voltajes, ¿no?, mínimos, digamos, que estoy recibiendo también? Entonces, todos estos parámetros de prueba y estrés de soportar el equipo, la hace este equipo conectado con el switch. Esto es muy importante antes de conectar el equipo, ¿no?, de tu access point al cable, porque sabes cuál va a ser la energía real que va a soportar. Porque tú puedes comprar el switch es PoE, pero el PoE muchas veces no es en todos los puertos en su misma capacidad. Se distribuye según demanda, según se configure por software. Entonces,
¿cómo sabes que el puerto realmente está bien configurado para entregar energía, ¿no? Que tiene que entregar. Entonces, la única manera, inclusive acá puedo ver si es single, o sea, solo uno, o duales, porque si son 4 pares de energía en el cable. Entonces, puedo hacer todo este tipo de pruebas, ya sea pruebas de carga o pruebas de negociación por LLDP o CDP o EDP, bueno, hay lo que son Link Layer Discovery Protocol. ¿No? Y estos son otros ejemplos, en la parte de mostrar la capacidad, ¿no? Y los datos de la parte de poder. Bueno, señores, me quedó un slide, el tema de los voltajes. Y este nuevo equipo que hemos lanzado, igual que el anterior, hay versión básica y versión kit. La versión kit pues existe con su Intelliton, que son de tonos, ¿no? Y sus ID remotos. ID son los identificadores remotos para de un solo, digamos, tiro, pues conectarlos al panel e identificar cuál corresponde en el equipo. Entonces, pues es algo bastante útil. Y solamente un slide de publicidad. Muchos nos preguntan cuándo es el próximo, es CCTT los que no notificación de Fluke. Ya estamos haciendo varios y el próximo es el 6 de septiembre, así que los interesados pues ahí nos pueden contactar para el tema de los cursos de certificación, ¿no? Igual que sé que Cambio pues está haciendo bastantes interesantes, no muy seguidos. Y perdone, me pasé un minuto. Aquí están los datos pues de Javier y mío, ¿no? Y desde ya pues agradecer también a Javier porque siempre trabajamos juntos de muchos tiempos, ¿no? Y pues, ¿por qué no compartir también nuestra tecnología a mucha gente que está conectada en estos momentos? Y de nuevo, los invitamos a escribir al chat con sus consultas y ahora le doy pase pues a lo que sigue. Perfecto. Gracias, Álvaro. Gracias, Javier. Vamos ahora a tener unos minutos para responder algunas de las consultas que nos han hecho. Tengo una consulta para Javier. Consultan sobre el Wi-Fi Designer, si es free o está asociado a alguna licencia. El Wi-Fi Designer es totalmente libre, no hay licencias. Si está interesado, me escribe un correo, les puedo compartir una guía de cómo utilizarlo. Es bastante sencillo, ¿no? Sí, por ahí va. Ok, Javier, gracias. A todas las personas que nos han consultado sobre si podemos compartir la grabación de esta sesión, que sí, durante la tarde van a recibir un correo con el acceso para, cuando se registran, para que puedan acceder a la grabación. Tengo aquí también otra consulta. Álvaro, cuando se habla de MPTL, la conexión en un solo extremo, o también MPTL puede usarse en ambos extremos. Adicionalmente, MPTL es desde la categoría 6 o también puede usarse en 5E, consultan. Gracias por la pregunta. En general, es una pregunta interesante porque algunos nos han llamado y dicen, bueno, ¿y qué pasa si compro un patchcore súper largo? Hago un patchcore de 20 metros, 30 metros y lo conecto desde el panel hasta el patchcore de hecho en fábrica. Estamos fuera de norma, ¿no? El tema de MPTL justamente surgió para dar estas excepciones a la categoría, a la certificación. Entonces, siempre el caso MPTL es un conector RJ45 macho y el otro tenemos el RJ45 hembra, que es el patch panel. Entonces, es la única manera soportado como la norma, ¿no? Mediciones fuera de norma es posible medir. De hecho, en los que tú puedes crear tu propia norma si quieres, ¿no? Y la haces y la haces la prueba. Es posible hacer eso. Pero para seguir los estándares de los fabricantes, el estándar de ANSI y de ISO, pues la manera de hacerlo correcto es tener manera con los conectores MPT. Y en el tema de, perdóname, ¿cuál era la otra? La otra consulta, si es desde categoría 6 o puede usarse en categoría 5E. Ok, la categoría es muy importante porque existe para 5E, 6 y 6A, para las tres.
¿no? No, digamos, no ha salido un MPTL para 8 como para, pero podría existir, lo que pasa es que el tema es las distancias, ¿no? Ahora, muy importante, ideas importantes. Para medir el PTL es porque hay que medir el desempeño del conector que estás conectando, valga la redundancia, en tu access point. Entonces requieres el adaptador según la categoría que vas a utilizar. Nuestra recomendación 6A, que es lo más usado. Si vas a invertir, o sea, no todos los puntos son de access point en un edificio. Entonces vale la pena puntos de conexión, de cableado, que vas a colocar un access point de cambio. Si vas a colocar un equipo de calidad, pues coloca 6A. No solamente unir ¿para qué 6A? Si 10 GB no voy a llegar. La diferencia no solamente es la velocidad, la diferencia es el valor de Next que tiene 6A frente al 6 y frente al 5E. Eso quiere decir un mejor valor de Next, quiere decir mejor resistencia al ruido. No hemos hablado de ruido, eso va en el webinar avanzado que dictaremos en futuro, pero sí, la pregunta es interesante y sí son diferentes. Bien, gracias Álvaro. Tenemos una consulta ahora para Javier. Preguntan, ¿podrían definir la diferencia de CN Maestro y XMS? Bueno, el ser maestro está orientado para la gestión de todos los equipos de nuestra línea CNPilot, ¿no? Y también nuestra línea Wi-Fi 6, ¿sí? Y el XMS está orientado más para nuestro portafolio de equipos Cirrus, ¿no? Tiene una licencia, tiene algunas funciones también adicionales como temas de DPI, temas de BIOT, ¿no? Temas, por ejemplo, y se puede gestionar desde el XMS, ¿no? Ujú. Es básicamente la diferencia. Bien, gracias Javier. Tengo una pregunta de Carlos Gamarra sobre el equipo Link IQ. Consulta si este equipo puede informar en caso se corte el cable a cuenta este corte. Sí, ojo, las pruebas siempre son en modo pasivo. Es un extremo desconectado, o sea, durante la instalación. No es que, digamos, el equipo ya está operando, funcionando y te damos una alerta de desconexión. Ahí sí hay que entrar un protocolo tipo SNMP o de comunicación del arma SNMP contra el dispositivo. Pero cuando es en modo pasivo en instalación, sí te dice si hay un hilo roto, inclusive a qué distancia está roto, hilo por hilo y blindaje inclusive. Entonces, sí es muy importante tener eso en consideración para cumplir las normas con las distancias. Bien, tenemos una pregunta de José Fernández para Cambium. ¿Cuentan con soluciones Mesh en Access Point Outdoor? Sí, nuestras soluciones soportan Mesh, tanto las soluciones Outdoor e Indoor, está ya como parte de su configuración, ¿no? Ujú. Bien, Javier, gracias. Tengo otra consulta. ¿Cuál es el largo máximo de patchcore para PoE? Bien, hay que tener en cuenta las normas de cableado estructurado y también las tolerancias, o sea, la norma máxima, digamos, como, como de canal y enlaces, pues vamos que son en los 90, digamos, los 90 y los 100 metros, pero no te manda un error hasta una tolerancia del 10%. ¿No? En los certificadores. Entonces, aún estamos dentro de la norma, entonces yo podría tener ese cumplimiento. Hay que tener muy en cuenta, señores, porque hay muchos fabricantes que dicen con limitaciones. Y eso se debe porque algunos fabricantes están sacando, por ejemplo, algo que es muy interesante, que está en el tema de normativa todavía, de los patchcorp, digamos, que son delgados, ¿no? De 26, digamos, AWG, que es una buena idea porque tienes menos cables en el data center, en los gabinetes, pero también tienen limitación con el tema del PoE. Entonces, si va a usar desde el switch de PoE hasta el access point, pues usarlos todo con el mismo, recomiendo el mismo tipo, ¿no? Los, digamos, que van a soportar el cable estandarizado de la categoría que estés usando y el patchcore también que sea estandarizado con la distancia que puede llegar según las normas de cableado. Pero tener en cuenta que si entre el switch y el patch panel que va a alimentar ese debe cumplir también con la calidad de PoE que va a generar en tu access point. Ok, tengo una pregunta para Cambium. ¿Se tiene un tipo de solución inalámbrica para campamentos mineros formados por contenedores? Ya que los mismos emulan jaulas de Faraday y
complican el alcance de los APs. Sí, justo hemos tenido varios casos de campamento minero. Normalmente trabajamos ahí con Access Point Outdoor sectoriales para justamente canalizar, centralizar justamente este tipo de escenarios, ¿no? Entonces hay que hacer la ubicación de las alturas, tener un buen tilt, un down tilt, up tilt adecuado y pues dar iluminación a estos puntos, ¿no? Sí tenemos ese tipo de casos. Uh-huh. Bien, Javier, gracias. Tengo una última pregunta. Indican, en el equipo básico que utilizamos para realizar un test de cables, aparece un signo de interrogación en uno de los pares. Eso indica de que el cable no es de buena calidad. Lo que pasa es que al instalar un PoE, este se cae constantemente. Bueno, dependiendo el tipo de equipo que uses, por ejemplo, en los microscáneres, en el IQ, en los certificadores, te aparecen ciertas, digamos, señales, ¿no? Muy común usar, por ejemplo, la I de información en los equipos de certificación, que es un parámetro que lo mide, pero que lo muestra. En algunos equipos aparece también interrogación, ¿no? Cuando, digamos, no, digamos, puede hacer una medición, porque el cable es muy corto o no está cumpliendo algo de la parte de medición. Pero básicamente es eso. Si tienes casos puntuales del equipo o algo, yo siempre tenemos un WhatsApp que está acá. De hecho, el mío está mostrándose en pantalla. Te sugiero que mandes la foto. Nosotros a veces nos mandan muchas imágenes y te puedo decir puntualmente, ¿no? A qué se refiere un reporte específico, ¿no? Pero básicamente cuando muestra interrogación, ¿no? Es algo que no está siendo medido en ese instante por alguna razón, ¿no? Pero básicamente es eso. Bien, hay algunas consultas que están quedando pendientes. La hora que está pactada. Vamos a responder internamente a los correos que han registrado. A las personas que nuevamente preguntaron por la grabación, durante la tarde les debe llegar un correo para que puedan acceder a la grabación. Y a las personas que se encuentran interesados en futuros técnicos, tengo el registro de todos ellos. Nos vamos a comunicar electrónico directamente con ellos o por teléfono. Bien, les doy las gracias por compartir su tiempo hoy día con nosotros. Los invito a seguirnos en las redes sociales tanto de Flip Networks como Cambium Networks para que estén al tanto de las sesiones que tendremos a lo largo de los próximos meses. Muchas gracias, Javier, y también Álvaro. Bueno, yo paso de aquí a comprar mi Link IQ, ¿no? Una herramienta muy interesante para tener calidad. Debemos justamente tener una instalación de calidad. Me parece muy interesante la solución también para nosotros. Integra mucho el tema de los clientes satisfechos con nuestra solución y qué mejor pues que tener una medición con buena calidad, ¿no? Gracias a todos y claro, gracias Fiorella, gracias por todo y estamos en un próximo webinar. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.